Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle a Jesús en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta oportunidad que nos permite, Señor, de poder congregarnos por este medio, Señor. Gracias porque tú eres el Dios eterno, Rey de gloria, Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para que ministres nuestras vidas con tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora dándonos inteligencia, sabiduría, pero sobre todo, mi Rey, que entres a lo más profundo de nuestro ser y nos ayudes a aumentar esta fe que tanto necesitamos en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Todo honor y toda gloria para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este buen día. Sabemos por las noticias y por todos los movimientos mundiales que hay de nuestra actualidad, de cómo va evolucionando, cómo esta pandemia con este COVID-19 ha venido haciendo historia y sobre todo historias tristes, historias en las cuales realmente nos sorprendemos cada día por la muerte de un ser querido, de un familiar, de un amigo, de un vecino, y cómo este panorama ha afectado abiertamente no solo nuestra ciudad, sino todo el país y, por decirlo, todos los países de este mundo. Vemos que hay decisiones del gobierno local, del gobierno regional, hay decisiones del gobierno nacional que entran quizás a competir, por llamarlo de alguna manera, aunque hay establecidos los mecanismos y hasta dónde están sus límites gubernamentales, de cómo deberían ser los diferentes protocolos y las diferentes formas en las cuales nosotros deberíamos acatar las decisiones realmente que pueden llegar a salvar vidas, decisiones políticas, decisiones muchas veces relacionadas exclusivamente con el área científica o médica. Hoy nosotros estamos abocados a una serie de ideas, de pensamiento, sí, en su mayoría quieren hacer el bien a esta humanidad, pero también confunden, pero también distorsionan, pero también hay una guerra de intereses, hay una serie de cosas y situaciones en las cuales mucha gente terminamos siendo víctimas por ser ciudadanos que tienen que estar sometidos a una autoridad. La palabra del Señor nos muestra cómo estos herodianos se unieron con los fariseos. Algunos representaban un grupo político que, aunque eran judíos, eran amigos de Roma. Asimismo, los fariseos representaban el poder religioso que odiaba toda clase de impuestos y toda clase de reglamentación, de marcación, de exigencia, no solo económica. Roma, en el tiempo de Jesús, quería sentirse dueño de toda la humanidad bajo su mando. Y en ese sentido, para los judíos de la época de Jesús era muy difícil. Ellos anhelaban que ese Mesías llegara, pero para que los libertara o los liberara de Roma. Entonces, Jesús, como judío, pertenecía a ese pueblo que estaba sometido al totalitarismo de Roma. El César era absoluto y él podía determinar cualquier clase de exigencias para el pueblo. Él era el emperador. Augusto César nació era emperador cuando Jesús había nacido, lo dice Lucas 2, pero su hijo Tiberio César fue el que gobernó desde el año 13 hasta el 37 después de Cristo. Por lo tanto, el Señor sabía
lo que estaba viviendo el pueblo, las decisiones que afectaban a las familias, sobre todo a las más necesitadas, aquellas que realmente se sentían muy oprimidas por ese gobierno no solo romano, sino el religioso que estaba en su momento. Y el Señor hace algo magnífico, ya que tiene tanta gente que quiere probarlo, tentarlo y matarlo. Le hacen una pregunta supremamente interesante y la respuesta es aquella que hoy nos va a conducir a cómo movernos, en el cual nosotros tenemos que respetar la autoridad que está puesta por Dios, pero también sabemos que hay una serie de cosas que están llevando pues a una confusión generalizada, civil. Y el Señor empieza a responder realmente como solo a través de esa inteligencia y esa sabiduría que el Todopoderoso puso en su Hijo amado Jesucristo. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál fue entonces esa trampa por la cual quisieron capturar o quisieron tomar a Jesús descuidado, no sabiendo quién era, esa capacidad de omnisciencia, ¿verdad?, que el Señor también tenía en el tiempo que estuvo aquí? Cuando los fariseos le preguntaron que si era lícito a Jesús pagar estos tributos a César, ellos querían colocarlo como entre la espada y la pared, sabiendo ellos que su respuesta podía de una manera u otra quitarle o restarle adeptos o seguidores, porque muchos confiaban en su capacidad de racionamiento por medio de la palabra o el Antiguo Testamento o la Torá que ellos tenían. Ellos estaban colocándolo en ese aprieto para que su respuesta riesgosa a unos iba a dejar contentos y a otros quizás no. Entonces es supremamente importante ver que el Señor tenía que determinar si él apoyaba estos tributos a Roma, debilitando pues su popularidad, sobre todo mesiánica, o de la manera en la cual la gente estaba esperando a Dios, o si realmente él les iba a llevar a que se rebelaran contra lo que estaba establecido por el gobierno. Por lo tanto, esa pregunta, dinos qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces, el Señor pone de manifiesto esa hipocresía y esa doblez de los fariseos y le da una respuesta que debe penetrar realmente a lo más profundo de quienes en ese momento tenían que diferenciar entre lo que era el gobierno civil romano y el gobierno que estaba trayendo Jesús, ese reino de los cielos. Entonces le llevaron el denario y Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor no esquivó la pregunta, pero la respuesta sí está exigiendo una lealtad radical a la autoridad suprema, a Dios, por sobre todas las cosas. Vemos nosotros cómo el Señor, en gramática hay algo que se llama yuxtaposición. Dos oraciones simples hacen una oración compuesta. Jugué fútbol. Jugué ya es el acto de saber. Fútbol, parecieran dos cosas, dos acciones, pero terminan dando una frase compuesta que realmente da un gran significado. Entonces, vemos cómo en este primer mandato que da el Señor, dice, dad a César lo que es de César, es para obtener el segundo significado, dad a Dios lo que es de Dios. De estos dos mandatos, lo que le da el alcance al primero es realmente darle la categoría a Dios como dueño supremo de todas las cosas. Fue una respuesta que no esperaban sus oyentes o sus adversarios, porque realmente ellos querían tomarlo al Señor fuera de lugar. Y vemos entonces que aquí hay una lealtad en dos direcciones, y es lo que la gente en ese momento se estaba preguntando. A César según su dominio y su autoridad, porque lo tenía, y a Dios según ese dominio y esa autoridad que él iba a delegar sobre los mandatarios. El Señor sabía que tenían que hacer un análisis
bien acucioso e interpretar bien el alcance y lo que era la naturaleza de lo que es el dominio y la autoridad de las personas que han sido puestas por Dios y de Dios como tal. Entonces el Señor nos obliga a meditar y les obliga a ellos a que puedan realmente entender que para que se dé ese dad a César, lo más importante era el dar a Dios lo que era de Dios, porque de Dios es todo. Y nosotros hoy, cuando estamos abocados a una crisis económica casi que generalizada, cuando quizás el presidente de la República hace entrega pues una declaración que termina siendo obligante para los mandatarios, tanto locales como departamentales, en cuanto a que ya no va a haber más confinamiento, porque según las estadísticas, un 80% de la población va a tener que ser, es inminente su contagio. Por eso el tema de las vacunas es tan importante, pero al mismo tiempo él sabe, el presidente de la República tiene el deber de garantizar no solo la salud, sino también las finanzas. Porque quizás hay quienes les haya dado COVID, hayan pasado por eso y hoy están con los brazos cruzados y su familia está pasando trabajo, la economía informal se ha paralizado. En fin, hay que tomar determinaciones y eso está sobre los hombros, la responsabilidad del presidente de la República. Entonces él tiene que tomar una medida que afecte a todo realmente el país. Y ante esas circunstancias, cuando mucha gente sabe o piensa, y si salgo a la calle y me contagio y me muero, si me quedo en la casa igual me voy a morir de hambre, hay cosas en las cuales podemos pensar si esto es bueno o si es aquello, pero entramos nosotros a confrontar de pronto a las autoridades, entramos a molestarnos con las restricciones que nos ponen, que si salimos, que si no salimos, que si pico y cédula, que si hoy me toca, hoy no, yo no sé cómo hacer para comprar, en fin, hay una serie de cosas, situaciones y circunstancias que nos están afectando, pero como creyentes, como conocedores de la palabra, como aquellos que tenemos que cumplirla y dar buen testimonio, debemos hacer un análisis con la ayuda del Espíritu Santo realmente de lo que el Señor está determinando para nuestras vidas. Y el hecho de que Jesús lo posea todo y tenga toda la autoridad del universo, realmente nos ubica a nosotros debajo del segundo mandato. Dad a César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios, porque el primero se convierte en una subcategoría del segundo. Todo es de Dios, por lo tanto, lo que es de César es de Dios. Lo que el gobierno haga o permita, creemos que puede ser guiado o no por Dios, puede que el presidente sea iluminado o no por Dios, pero de una u otra manera es la forma en la cual se establece cierto orden y cierta reglamentación que nos puede ayudar a todos nosotros. De ahí que dar a César lo que debe verse como una expresión también de dar a Dios lo que es de Dios. Y esto es de fundamental importancia porque vemos que nosotros podemos estar consagrados a nuestro Señor, pero vivir en este mundo en el cual nos corresponde también obedecer a la autoridad de turno. No es fácil cuando sabemos que hay una polarización en nuestro país de pensamiento, de ideología, cuando las circunstancias no van a pintar muy bien en los próximos meses o años, porque esta pandemia en términos generales ha debilitado la economía para la gran mayoría de los que viven del día a día o vivimos del día a día, los que necesitamos en verdad tener un ingreso fijo y quizás las empresas cerraron, quizás nos toca cerrar nuestra empresa o quizás nos vemos abocados a muchas cosas. Pero la autoridad de Dios está por encima de lo que está pasando hoy. ¿Cuál es esa reflexión que debemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros vivir tranquilos, seguros, confiados en el Señor Todopoderoso? El Señor Jesucristo nos vino a enseñar por medio de su palabra muchas cosas y entre ellas esa autoridad.
Juan 10, del 7 al 18 dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese Dios al cual nosotros amamos, servimos, adoramos, ese Dios tiene la autoridad suprema. Si lo pudo hacer Cristo en medio de su corto tiempo terrenal, Él no expuso toda su divinidad y todo su potencial cuando estuvo en la tierra, porque iba a llegar a un momento de gloria. Ese era su momento de transitar, de enseñarnos y de sufrir para poder darnos a nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, Él dejó establecido en Mateo 28, 18, cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso significa que Él está por encima de la autoridad de César. Y hoy significa que el poder de Dios que está en medio de nosotros y que está por medio del Espíritu Santo morando con nosotros, está por encima de lo que hoy estamos viviendo, las circunstancias, la enfermedad o la escasez o los confinamientos o las decisiones buenas, malas o regulares que tomen los mandatarios de turno. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el que hoy gobierna y rige tu vida? Por eso nosotros tenemos que darle al Dios soberano todo honor, toda gloria, toda alabanza. Pero muchas veces nosotros nos levantamos, y te digo, todos lo hacemos, sabiendo cómo están las cifras de COVID, si hay cuidados intensivos, qué pasa con mi vecino, qué pasa con mi amigo, cuando alguien te llama y te dice que está en angustia, que está... Pues ese es como el pan de cada día en estos días. Y le estamos dando una importancia y un valor exagerado quizás a lo que está pasando, aunque está pasando. Pero ¿a quién nos sometemos en realidad? ¿A cuál autoridad está la que está hoy rigiendo este mundo? ¿A César o al Dios Altísimo? Dice aún la palabra en Mateo 25, 31 y 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. El Señor, cuando estaba en esta tierra, no quiso atraer todas las miradas y toda la atención hacia Él, hacia su dominio, hacia su autoridad universal, porque Él fue a sufrir y a morir. Esa fue la etapa que a Él le tocó vivir, pero Él lo dejó claro: yo voy a volver en gloria y me sentaré en ese trono de gloria. Su ministerio en esta tierra no ejerció un poder abierto como Él lo tenía. Realmente, cuando Él expresó esta frase: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, el Señor realmente tenía que dejar en nuestros corazones que, aún lo dijo en Juan capítulo 5, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Los seguidores estaban escuchando estos discursos del Señor, estos sermones, y aunque lo trataron de poner en aprieto, Él estaba sentando una posición y una doctrina que iba a ser para nosotros, aunque veamos que hay momentos en los cuales nos habla de tener pasividad en ciertas acciones, hay otra que nos habla de un amor activo, hay unas en las cuales los que estaban a su lado tenían que soportar, aguantar, y otras en las cuales tendrían que entregar su vida por causa de Él. El Señor lo dice en su palabra: Él era el Mesías, el Hijo bendito, y aún así respondió: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él no ocultó la verdad de lo que Él era y lo que había de venir. Y aun cuando nosotros estamos en esta tierra sabiendo que amamos a Dios y nos sometemos a su reino, no podemos ocultar las situaciones difíciles por las que podemos estar atravesando. Aún así, hay una esperanza de gloria para nosotros. Aún así, nosotros sabemos que si nos toca partir de esta tierra, pues los que creemos en Jesús tenemos una morada eterna esperando. Pero esto tenemos que aprenderlo a discernir, a asimilar.
Y aun cuando el Señor, en otras palabras, estaba diciendo yo soy débil y odiado entre ustedes ahora, muy pronto ocuparé el lugar de absoluta autoridad sobre ustedes, sobre Pilato, sobre Herodes, sobre César, porque realmente dar a Dios lo que es de Dios significa también rendir a Jesús el honor de dominio, de autoridad absolutos sobre todas las cosas, incluidas las de César, incluidas las del gobierno. Nosotros por eso la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, lo dice el apóstol Pablo, oremos por nuestras autoridades, oremos por ellas para nosotros vivir quieta y reposadamente. Y no es fácil muchas veces cuando uno no está de acuerdo con las decisiones que están tomando los gobiernos actuales, cuando uno puede evaluar muchas cosas y no estar de acuerdo. Pero es un mandato. Pero sabemos que por encima de esta autoridad que hay aquí terrenal, nosotros tenemos la autoridad divina, el poder supremo y máximo y absoluto, y ese nunca falla, ese nunca miente, y ante él nunca nosotros nos sentimos perdedores. Por lo tanto, el Señor exige una lealtad absoluta hacia él porque él tiene dominio y autoridad, y porque esa autoridad delegada que ha puesto sobre esta tierra están justificadas, están limitadas y están determinadas por la primera lealtad, la lealtad a Dios. Lo que hoy nosotros podemos aprender a vivir entendiendo es que hay una lealtad hacia la autoridad que está justificada, limitada y determinada. ¿Justificada por qué? Porque las autoridades están subordinadas, así como lo estuvo César, al mundo y todo el sistema que realmente rige en todos los tiempos, pero se deben a la autoridad de Dios. Dice Juan, capítulo 19, verso 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cuando el Señor quería decir algunas cosas, las decía de manera contundente, sobre todo antes de su crucifixión. Vemos también por la palabra que cuando Él no quiso hablar, no habló. Tal era su autoridad que no quiso responderle, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ni a Herodes, ni a Pilato, ni al Sanedrín o al representante religioso con más autoridad. Pilato tiene autoridad porque Dios se la dio, y se la dio en su momento. Por eso dice lo que es de Dios, y eso incluía la autoridad de Pilato, de César y de todo lo que había en su momento. Jesús reconoce la legitimidad de la autoridad humana, es legítima, pero no absoluta, es de Dios porque el Señor la otorgó. Y una de las cosas que dentro de este mandato y esta exigencia el Señor quiere que nosotros guardemos es la forma en la cual no debe nacer en nuestro corazón la rebeldía, la amargura, porque nosotros somos sus hijos. Lo que el Señor quiere que nosotros sepamos que lo realmente peligroso es lo que está dentro de nosotros y no tanto lo que está afuera. Hay cosas que nos oprimen, sí, hay cosas que nos preocupan, sí, hay determinaciones del gobierno nacional que sí hay confinamiento, del gobierno local que no puede salir, en fin, tú puedes decir me molesta que hagan esto, no estoy de acuerdo con estas decisiones, pero entendiendo qué es lo que está pasando fuera de ti, no lo que hay dentro de tu corazón. Y ahí cuando uno habla a veces con personas de política, sacan una serie de cosas y la forma en que las dice, o sea, raíz de amargura, raíz de enojo, de odio, de violencia. Por eso el Señor decía, no contamina lo que viene, lo que tú te comes, no es lo que contamina, sino que es lo que sale de tu corazón. Y por eso tenemos que tener claro a qué autoridad realmente nosotros le debemos todas las cosas. Orgullo, rebelión. El Señor nos permite que nosotros podamos entender que Cristo vino por nosotros a salvarnos del infierno y del fuego eterno. Pero hay cosas que están dentro de nosotros que nos están alejando de esa salvación. Las autoridades subordinadas del mundo están justificadas por la voluntad de Dios en dos sentidos. Por un lado, es su voluntad que nosotros reconozcamos a estas autoridades y entendamos que son puestas por Dios para ayudarnos en todas las cosas que deberíamos hacer, como dice la palabra.
haciendo todo con orden y decentemente. Pero por otro lado, es su voluntad que nosotros reconozcamos que estas autoridades, como ordenadas por Dios, están puestas ahí y están puestas para que nosotros no nos rebelemos y no saquemos o no produzcamos en nosotros un orgullo, como fue lo que hizo Satanás. Todas nuestras lealtades en la tierra no solo están justificadas por la suprema autoridad de Dios, sino que también están limitadas por ese poder que Dios ha establecido, esa autoridad que Dios ha delegado. Entonces, el Señor permite, claro que sí, que haya un gobierno civil que tome decisiones, nos guste o no, en términos generales debería ser para que nosotros pudiéramos vivir bien en esta tierra. Pero entonces, ¿qué tiene que ver y cómo podemos nosotros saber que están justificadas y que ahora deben estar también limitadas y determinadas por el Señor? La palabra de Dios nos muestra cómo el Señor establece ese mandato de autoridad gracias a ese plan que Él ya ha establecido. Jesús es el Señor, por lo tanto nosotros no debemos temer, sino por el contrario saber que hay unos límites en cuanto a fe que el Señor ha determinado para nosotros. Si la autoridad civil, si el gobierno civil no te prohíbe lo que Dios te exige, entonces tú puedes vivir conforme a lo que está sucediendo a tu alrededor. Hoy, por ejemplo, cuando nosotros no podemos congregarnos, es una decisión civil del gobierno. Y hasta cierto punto lo estamos entendiendo nosotros como pastores y cristianos. Nos gustaría congregarnos y es lo que el Señor nos está demandando. Pero esto no puede ser para siempre. El hecho de que por este tiempo, esperando científicamente que se baje el pico de contagio, nosotros lo hacemos voluntariamente. Pero cuando si llegare a prohibirse que se reúnan las iglesias para adorar a Dios como prohibición, nosotros tendríamos que estar en desacuerdo. Porque primeramente dice la palabra, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es allí donde tenemos que tener el cuidado porque necesitamos realmente adorar al que vive y al que reina. Hay un conflicto inminente y esta palabra nos está enseñando y nos pone a pensar y a orar por lo que de ahora en adelante va a seguir desenvolviéndose. Nosotros tenemos que escoger entre esa lealtad a Dios o al Estado de César. Y esto, como dice la palabra, le costará la vida a algunos. Lucas 21, 12 y 16 dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Matarán a algunos de vosotros. Hay momentos extremos y hay países donde se está viviendo esta palabra. Literalmente, aquellos que adoran a un Dios diferente al que ha establecido, con D minúscula, esos dioses en diferentes países mueren, no se les permite predicar la palabra, no se les permite congregarse. Nosotros hoy vivimos en una libertad espiritual o religiosa en la cual podemos adorarnos, reunirnos para adorar a nuestro Dios. Entonces, vemos que todas las lealtades terrenales están no solo justificadas y limitadas por la autoridad de Dios, sino que también están determinadas por esa autoridad. En otras palabras, nosotros hasta el deber de rendirnos debidamente a César se rinde de manera diferente porque César no es absoluto. Y en ese momento lo que le molestaba al pueblo judío era ese absolutismo con el cual César se movía. Y fue difícil, ¿verdad? Pero quizás hoy nosotros, aunque no tengamos un César visible, hay cosas como la economía que también se quieren volver absolutas en nuestra sociedad. Y entonces si tienes, si no tienes, y te angustia más el tener riquezas o no. Y muchas veces analiza tu oración si es que no solo le estás pidiendo siempre al Padre lo que necesitas y no lo que deberías tú vivir en el Señor. Vemos todo el acto de servir a César como servir a su dueño, a Jesús. Cuando nosotros sabemos que las autoridades que hoy están puestas en nuestra tierra, los gobiernos, tanto nacional, departamental o local, nos piden o nos demandan
algunas actuaciones como sociedad civil, nosotros, así como el Señor lo estableció en ese momento, deberíamos saber que es como de parte de Dios, pero porque ellos son y han sido establecidos por nuestro Señor el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Señor el proveedor. Por eso tenemos que orar para que sean iluminados y ojalá y hagan cosas que realmente sean en beneficio de la sociedad, porque hoy el estatus está muy claro. No son absolutos ni son soberanos aquellos que están en esta democracia mandando o están rigiendo. Ellos son servidores públicos. Y como servidores públicos, así como nosotros somos servidores del reino de los cielos, están sometidos, abocados a una constitución y a unas leyes que les exigen aún. Entonces, ver a un gobierno local y entender que muchas veces se pueden equivocar, es nosotros tener la madurez de poder discernir realmente que ellos tienen un límite, pero nosotros tenemos al soberano de los reyes de la tierra, al Dios Altísimo, y estamos cambiando la adoración viva a un Dios vivo, libre, total. Estamos cambiando la alabanza al Dios Altísimo por quejarnos, por estar abrumados. El Señor dice, por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y tú puedes hoy estar deprimido, decepcionado, amargado, porque quizás estás padeciendo no solo la enfermedad, sino que has perdido a tus seres queridos, estás como desilusionado, sin rumbo fijo. Quiero decirte en esta hora, el Señor no ha perdido la soberanía, ni el control de su universo, de todo lo que ha sido creado. Nosotros nos desenfocamos. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora consideres y pienses que si has creído en Dios, no lo veas solo como el Dios que tiene que proveer o que tiene que cuidar a tu familia, sino como el Altísimo que tiene el poder absoluto sobre nuestras vidas y lo que pasa en nuestra familia, y sobre todo responder de manera correcta a una oración correcta, a un interés correcto, a un sentimiento correcto, a una forma correcta. El Señor no se niega a su palabra ni a sus promesas. Y si quizás te desenfocaste, este es el tiempo en el cual tú tienes que decirle, Señor, perdóname, porque mi oración no era súplica, mi oración no era acercarme a ti confiadamente, mi oración era una orden. Yo quería ordenarte que hicieras lo que yo quería y lo que yo necesitaba, olvidándome de tu soberanía, de tu poder, de tu autoridad absoluta. Tenemos que reconocer que todo lo que pasa en nuestra vida, sea bien o sea mal, entre comillas, está en las manos del Señor. Por eso deberíamos acercarnos a Dios de la manera correcta. Sí, dale a César lo que es de César, pero porque Dios, el gran Dios, es el que tiene el control. Y si hoy estamos viviendo estas circunstancias adversas, Dios tiene el control. Y con tal de no desobligar a Dios, o sea, de no ser desobligantes, de no desagradarles, nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que ser obedientes y ser leales y hacer las cosas en beneficio de los demás. El Señor ilustra el sometimiento por la supremacía de la autoridad de Dios en Mateo 17, 24 y 27, que dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, como él sabía todas las cosas, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿cierto? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este era un impuesto que se cobraba anualmente a las iglesias o a las sinagogas, a los lugares de congregación. Tenían que pagarlo.
Y la pregunta era, ¿esos discípulos los van a pagar? Si ellos están con su libertador, si ellos están siguiendo a su Mesías, ¿será que ellos están en la actitud de obedecer? Entonces él compara todo esto como con un rey secular que impone impuestos a todos. Hay reyes que tienen muchos lugares donde cobrar impuestos, pero el Señor le dice, ¿y será que sus propios hijos tienen que pagar impuestos? Y le dice, no, sus hijos están exentos. Estaba hablando el Hijo del Dios Altísimo, el que él también es dueño de todas las cosas. Y nosotros como hijos de Dios también estaremos exentos, ¿sabes por qué? Porque la palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, si nosotros quisiéramos vivir solo por nuestra ley espiritual y la palabra del Señor, entonces no nos regiríamos a ningún gobierno. Pero resulta que no es así, tenemos que aprender a vivir en esta tierra, porque estamos de paso, pero aunque estemos de paso, nosotros respetamos y damos a César lo que es de César. Pero la palabra nos dice que nuestra ciudadanía es del cielo, o sea, nosotros deberíamos movernos con una mentalidad celestial, con una mentalidad que aunque esté sufriendo, que aunque esté padeciendo necesidad, sabe que es pasajero y que todo esto no va a ser comparado con lo que Dios ya tiene establecido para nosotros en el reino de los cielos. Por eso el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas y el principio que el Señor quiso compartir con nosotros fue este. Hay momentos en que existen razones para someterse a una autoridad que surge no del derecho intrínseco de la autoridad, sino de un principio de libertad y lo que sería para el bien mayor. El Señor sabía que estas 2 dracmas no iban a cambiar el rumbo de lo que él ya había sido establecido, porque era mucho más lo que él tenía. Esto aplica a César y el principio sería que Dios es dueño de César. Dios tiene autoridad absoluta sobre César. Este Dios que tiene toda la autoridad es nuestro Padre y debemos alegrarnos por eso. Nosotros somos sus hijos. Por tanto, las órdenes de César de financiar su gobierno no son absolutamente vinculantes para nosotros. Nuestro Padre es el dueño del gobierno y nosotros estaríamos exentos, pero el Señor también a nosotros nos establece que debemos pensar las cosas con cordura, con humildad, y entonces nos coloca también en un momento en el cual nosotros debemos saber cómo comportarnos, una actitud de pasividad o una actitud de amor activo. Y mira lo que el Señor no siempre es lo mismo en la manera en que se actúa. Mateo 5, 38 y 42 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Son exigencias pasivas en las cuales nosotros como creyentes tendríamos que esperar, y así alguien nos maltrate, nos injurie, nos calumnie, el Señor nos está demandando una actitud. Dice aún la palabra en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 2 tonos distintos en los cuales el Señor busca que nosotros hagamos un énfasis y podamos discernir, y tenemos al Espíritu Santo para saber cómo movernos en todos los tiempos. El Señor plantea pues una cuestión de pasividad y el acatamiento de los primeros versículos que te compartí sobre lo que realmente implica, ¿verdad?, en determinado momento ser pasivo, pero también Él centra esta tensión y nos dice, no estén dispuestos ustedes a ser diferentes y a estar agresivos como los demás. Súfranlo como verdaderos hijos de Dios que aman a ese que te está oprimiendo. También fue creado por Dios y tendrá que rendir cuentas delante del Señor. Cuando nos exigen cosas, cuando nos llevan a la instancia
en la cual nosotros nos sentimos abrumados, preocupados, nosotros le decimos, Señor, no podemos más. Y llega un momento en que como creyente nos toca volver a esa palabra, pedirle la ayuda al Espíritu Santo, alentar a otros, orar por otros, y tenemos que cobrar aliento en nuestro corazón. La mayor batalla a la que nosotros nos enfrentamos no es la de vencer leyes injustas, sino convertirnos en la clase de personas que el Señor quiere que nosotros seamos y que dejó establecida en su palabra. Hijos del Dios Altísimo por hacer lo bueno, por creer lo bueno, por pensar lo bueno, por ayudarnos unos a otros, por amar al prójimo como a nosotros mismos, por ser, como dice la palabra, es mejor dar que recibir, es mejor servir a ser servido. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una exigencia que exalta la supremacía de Dios y su Hijo Jesús por sobre todos los poderes terrenales, que nosotros debemos pedirle al Señor que una nuestros corazones en la lealtad absoluta al Rey Jesús, que justifique, que limite y determine la forma en que nosotros le rendimos la lealtad a César y que nos libere para vivir en este mundo como ciudadanos de otro reino, no huyendo, sino conformándonos, sino viviendo el efecto radical que el Rey Jesús infunde en toda relación, incluso nuestra relación con el Estado, con el gobierno nacional, departamental y local. Para Dios es importante la manera en la cual nosotros pensamos, cómo estamos viviendo en esta sociedad. Porque de la manera y el resultado en que nosotros vivimos en este momento, en este tiempo, en esta sociedad, de eso depende la manera en que nos van a mirar como hijos de Dios o no. Amado hermano y amigo que estás escuchando, que este sea el momento y que esta sea la palabra donde el Espíritu Santo te lleve a considerar que como hijo de Dios no puedes perder ni el estatus, ni la forma, ni el mover que Dios quiere desarrollar o derramar en medio de este tiempo de crisis. La iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo nosotros debemos estar muy atentos a la instrucción de la cabeza, que es el Señor Jesús. Y hoy, ante tanta vertiente ideológica y pensamientos, estamos como sin rumbo en determinado momento como sociedad. Pero lo que quiero decirte es, como iglesia de Cristo, nosotros sabemos de la autoridad, el poder absoluto de nuestro soberano Padre Celestial, Cristo Jesús como Rey de Reyes y Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestros momentos de fragilidad, de duda, de angustia o de necesidad. Pero no coloquemos primero las cosas de este reino y de este mundo, como dice su palabra, sino que busquemos primeramente el reino de los cielos. Allí donde vamos a encontrar esa cantidad de tesoros que están reservados para nosotros en este tiempo. Y fíjate que parte de ese fruto es, como el fruto del Espíritu Santo es amor, es paz, es paciencia, justicia, es benignidad, es bondad, es templanza, es mansedumbre, todo lo que hoy estamos necesitando. Es lo que el Espíritu Santo tiene dentro de nosotros, es el depósito que puede dejar en nuestras vidas por medio de la fe en Cristo Jesús y su palabra. No desmayes. Si estás en angustia, en luto, en tristeza, llévaselo al Señor. Dice que presentes tus cargas a Él. Dile al único que puede ayudarte, como dice la palabra, bienaventurados aquellos que lloran, porque recibirán consuelos. Los que son maltratados, injuriados, calumniados, todos serán bienaventurados. Es solo un tiempo. Pero si es el principio de muchos tiempos, ¿tu corazón cómo está? ¿Dónde está tu lealtad? ¿En César, en el gobierno, en la gente que está aquí a tu alrededor o en Dios? Dale a César lo que es de César, entendiendo que Dios está sobre César, pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? La adoración. Tu vida es de Dios, tu familia es de Dios, tus circunstancias son de Dios, el dinero es de Dios, todo es de Dios. Dáselo.
Así como los ancianos, dice la palabra en Apocalipsis, arrojan sus coronas delante de Él. Una corona quizás sea lo más valioso que tenga. Y resulta que se la entregan a Él, al Señor Jesús. Lo mejor y lo más valioso que Dios ha dado a tu vida, por lo que tú luchas, sufres y lloras, entrégaselo al Señor. Él sabrá qué hacer con tu vida, con tu casa, con tu familia, con tus deudas, con tus problemas y con tus necesidades. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos como el Dios altísimo, como ese Dios alto y sublime, que nunca, Señor, nos va a despreciar y nos va a apartar, porque un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Señor, gracias porque en medio de la humildad que nos enseña tu palabra y que nos has traído tú como revelación a nuestras vidas, tú nos acoges, Señor. Y así dice que tú recibes a los sencillos, pero a los prepotentes, a los egoístas, tú los miras de lejos. Señor, míranos de cerca en esta hora, inclina tu oído. Te pido que nos ayudes, Señor, porque hoy necesitamos que tu Santo Espíritu fluya, como dice tu palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Permítenos, Señor, así como le dijiste a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide, tú le pedirías agua y no tendrías sed jamás. Hoy te pedimos como esa samaritana, Señor, que aunque lo entendió posteriormente, hoy, Señor, si esa invitación sigue en pie y sabemos que es así, hoy te pedimos que nos des de tu agua, el agua que salta para vida eterna. Hoy te pedimos, Señor, que nos alimentes, así como multiplicaste el pan, Señor. Tú no has dejado de hacer milagros, Padre, por medio de la fe en Cristo Jesús. Hoy te pedimos, multiplica para aquellos que no tienen, Señor, dinero para comer. Multiplica, Señor, esa agua viva en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que no muramos de sed en el desierto, Señor, de los problemas y la angustia y la tristeza, sino que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas. Así como dice el salmista, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama mi alma. Hoy clamamos, Señor, en el nombre de Cristo por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que están padeciendo, por aquellos que no pueden abrir su boca o levantar una oración. Hoy clamamos, Señor, por aquellos que están en la unidad de cuidados intensivos, que están intubados, que están, Señor, se sienten aislados, se sienten deprimidos. Hoy te pedimos un refrigerio espiritual, Señor. Visita las clínicas, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta un cuerpo médico de enfermeras, de médicos, Señor, con fe. Hoy oramos por esos hombres y mujeres que están agotados físicamente, que están agotados emocionalmente. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que fluyas sobre todos los médicos, Señor, que en determinado momento sienten la responsabilidad de las vidas de sus pacientes en sus manos. Hoy te pedimos que quites sus cargas, que les ilumines, que traigas, Señor, refrigerio a sus vidas, que los ayudes. Señor, hay un agotamiento en cierta clase de profesionales, Señor, y hoy te pedimos que los ayudes. Hoy, Señor, te pido por los pastores, por los hermanos que puedan levantarse en oración, que puedan bendecir a aquellos, darles una palabra de aliento en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos está nuestra vida. Y aún nuestro Señor Jesucristo oró en su momento más difícil y Él te dijo, Señor, allí en el huerto de Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad en nuestras vidas y sobre esta sociedad de este tiempo, Señor, que teme a un virus que no ve y no te teme a ti, Señor, que has dado muestras, porque toda la creación, Señor, te glorifica. Yo te pido que levantes hombres y mujeres sólidos en la fe, que puedan predicar, Señor, a aquellos que hoy están sedientos de tu palabra. Hoy, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a levantarnos como una iglesia sin mancha y sin arruga, preparada, Señor, para todo tiempo, así como esas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas. Ayúdanos, Señor, a estar todo el tiempo vigilantes, atentos
Haz lo que tú quieras decirle a tu pueblo, a tu iglesia, y que nosotros podamos, como luz y como sal, llevar a esta sociedad y a este mundo. Padre, todo honor, toda gloria, toda alabanza al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, al Espíritu Santo glorioso, dulce, que vive dentro de nosotros y que nos ayuda en todo tiempo, sobre todo en nuestras debilidades. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos los unos por los otros y clamemos al único que tiene el poder, la soberanía y la autoridad para regir, gobernar y ayudarnos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.